El día de mi boda, mi hermana legítima conspiró y me cambió el sedán Breda. Me convertí en la madrastra de alguien. Mientras tanto, ella se casó con el erudito más destacado. Cuando nos volvimos a ver, mi hermana legítima estaba embarazada. Y yo estaba enfrascado en una acalorada discusión con mi hijastro. Mirando la sonrisa petulante de mi hermana. Yo también me reí. Lo que creías una distracción. ¿Cómo podías saber que no había nadie tras bambalinas? ¿Manejando la corriente? Fuera. No te quiero como mi madre. En cuanto bajé del sedán, me lanzaron un huevo podrido directo a la cara. Me quedé paralizada por un segundo. Sentí el asqueroso y pegajoso líquido que goteaba por mi velo rojo. Inmediatamente extendí la mano para quitármelo. Pero mi criada. LYRR. Me detuvo. Señorita. Va contra las reglas. Solo tu esposo puede levantar el velo. Me detuve un momento. De repente la aparté y me quité el velo que me impedía ver. Señalando la tela roja en el suelo. Ahora empapada y rancia. Un líquido viscoso. Me burlé. ¿Quieres que use esto toda la noche en la cámara nupcial? ¿O hay algo que no quieres que vea? Esclavo. No me atrevería. LYR asustado. El chico que había lanzado el huevo antes también se acercó y me miró fijamente a la cara. Estaba desconcertado. No eres Margaret. Lo miré. Luego a la placa en la mansión, la herencia del general. Soy la hermana menor de Margaret. Lumina. ¿Es esta la finca del general? El chico no respondió. Su rostro se iluminó lentamente con una sonrisa de satisfacción. Ja ja ja. Un montón de idiotas. Te equivocaste de novia. Este matrimonio no se hará. Iré a decírselo a mi padre. Échenlos a todos, idiotas. LYR miró fijamente al chico que huía. Sus ojos brillaban de ira. Estaba a punto de levantarse cuando le presioné el hombro con fuerza. Esta acción la hizo estremecerse. Si no me equivoco, la finca del general es donde debería estar mi hermana. Y mi sedán debería dirigirse a la casa del erudito más importante. Señorita, no sé leer. Y no sé no. Reí fríamente y me giré para mirar al resto de la procesión. Ellos también temblaban de miedo. Preguntaré sobre esto más tarde. Vayan todos a informar a mi padre y a la familia Teodore de inmediato. Todos respondieron, aunque se movieron con lentitud. Empezaba a entender lo que pasaba. Después de un rato, el sonido de algo fuerte. Nos alcanzaron pasos deliberados. Ya que te equivocaste, ¿por qué no te apresuras a devolverla? Una voz. Llena de impaciencia. De repente se detuvo. Giré la cabeza y mi mirada se cruzó con la del señor de la finca, Eldar. Su mirada estaba un poco aturdida. Pero había un atisbo de admiración en sus ojos. Lo observé con atención. Eldar era al menos 10 años mayor que yo. Y hoy se suponía que era el día de su boda. Sin embargo, parecía que acababa de regresar. Todavía vestía su armadura manchada de sangre. Exudando un aura aterradora. Siendo sincero. Si pudiera elegir. Preferiría no tener que interactuar con alguien como él. Padre. Date prisa. Deshazte de ella. El mismo chico de antes corrió y sacudió la pierna de Eldar. Probablemente era su único hijo. Kael. Eldar dio una respuesta encantadora. Pero sus ojos estaban puestos en mí. Le di una leve sonrisa. Se acercó unos pasos. Su mirada fija en mí. ¿Eres la cuarta hija de Margaret? ¿Lumina? Estaba a punto de responder con un saludo respetuoso cuando un sirviente se acercó corriendo. General. Alguien de la casa del erudito más importante está aquí. Al oír esto, Eldar bajó la mirada. Su anterior expresión de admiración se desvanece. Ya que enviaron a alguien. Antes de que pase la hora de la suerte. Deberíamos devolver el sedán rápidamente.
Suspiré para mis adentros. Parecía improbable que lo devolvieran. La casa del erudito superior no estaba lejos de la finca del general. Lógicamente, el sedán de mi hermana legítima debería haber estado justo detrás del mío. Que enviaran a alguien tan rápido significaba que se habían preparado con antelación. Como era de esperar. El sirviente dijo nervioso: «General». Los que enviaron dijeron que los novios ya habían entrado en la cámara nupcial. Llegados a este punto, quizá deberíamos dejarlo pasar. Y quién sabe. Aún podría ser una buena pareja. Un error que llevó al matrimonio ideal. Absurdo. Eldar frunció el ceño. Un matrimonio arreglado por nuestros antepasados. ¿Cómo pudo tratarse así? Puede que Teodore sea un buen escritor. ¿Pero es que no tiene ni idea? Se giró para mirarme. Un destello de vacilación se reflejó en su voz. Señorita Lumina. ¿Te rindes? ¿Tienes alguna idea al respecto? Me sequé las lágrimas del rabillo del ojo. Adopté una actitud frágil e indefensa. Yo, Lumina, soy solo una hija. Seguiré los arreglos de mi familia. Ya he enviado la procesión nupcial para avisar a mis padres. Deberían estar llegando ya. Antes de que pueda terminar. Cal se burló a carcajadas. ¡Qué mala suerte! Tu familia Margaret nos ha hecho perder tanto tiempo. Incluso tengo el estómago plano de tanto esperar. Metí la mano en mi pecho y saqué un trozo de pastel de bodas envuelto en un pañuelo. Desdoblé la tela con cuidado y se la ofrecí a Cal. Hablando suavemente. Esto lo preparó mi abuela. Le preocupaba que tuviera hambre mientras esperaba en la cámara nupcial. Si al joven amo no le importa, por favor, tómalo y llena tu estómago. Cal abrió los ojos de par en par, sorprendido. Y Eldar incluso me miró con un toque de admiración. Pero al instante siguiente la expresión de Cal volvió a ser altiva. Y me arrebató el pastel de la mano. Lo tiró al suelo. ¿Quién comería algo tan sucio? Piérdete. Maldijo y salió corriendo. Maldita sea. Eldar claramente se enojó. Estaba a punto de perseguirlo para reprenderlo. Cuando otro sirviente entró corriendo. General. La familia Margaret ha respondido. ¿Cómo respondieron? También esperan que dejemos pasar el error. Y dejó escapar un suspiro. También dijeron. El sirviente dudó. Mirándome. Dijeron que si no hubiera habido un error, la herencia del general no tendría una concubina tan buena. Eldar se quedó paralizado. ¿Qué tiene de bueno este matrimonio? Cualquier familia de la capital que ame de verdad a su hija no querría casarla conmigo. Su mirada se suavizó al encontrarse con la mía. Un toque de compasión en sus ojos. Señorita Lumina. Si tiene alguna opinión, por favor, dígala. Yo, Eldar. Nunca te presionaré. Fingí vacilar. Mi pie resbalaba como si estuviera a punto de caer. Justo cuando estaba a punto de tocar el suelo, Eldar extendió la mano y me abrazó. Con nuestros cuerpos apretados, lo miré. Fingiendo una expresión de lástima. General. Eres muy valiente. Sé que no soy digno de ti. Pero después de este accidente, si me envían de vuelta a casa, seré el hazmerreír de toda la capital. No podré volver a encontrar una buena pareja. Sí. Si no te importa. Estaría dispuesto a seguirte. Entrecerré los ojos. Mi cara se sonrojó ligeramente. La garganta de Eldar se movió. Y de repente, con intensa posesividad, me levantó y se dirigió a la habitación de invitados. Una criada preguntó con cautela: «General, ¿será tratada la señorita Lumina como una esposa legítima?», preguntó Eldar en voz baja. «De ahora en adelante Lumina será la señora de la casa de mi general». Con eso pateó la puerta. Mientras la puerta se cerraba de golpe, vislumbré una sonrisa pícara en la comisura de los labios de Esuira. Tras una noche caótica, los Eldar tuvieron que madrugar para inspeccionar el campo de entrenamiento. En mi estado de semidespierto, lo oí decir en voz baja:
no la molestes. La dejé dormir. Una sutil inquietud me invadió. Y una vez lo oí salir de la mansión. Yo también me levanté rápidamente. La criada Jade. Rápida en sus movimientos, pero siempre parlanchina. Fue quien me ayudó a prepararme. Señora. Esas criadas que trajo son muy perezosas. La llamada Elsuira. Parece ser tu doncella personal. ¿Cómo pudo ser tan negligente en un día tan importante? Sigue dormida. Le esbocé una leve sonrisa, sin molestarme en responder. Pero Jade se indignaba cada vez más por mí. Los padres de Eldar habían fallecido prematuramente. Y sin suegros a quienes atender, siempre estaba ocupado. Me encomendó todos los asuntos de la casa. En un mes ya tenía el control total de la casa del general. Aparte de las continuas travesuras de Kael, toda la mansión se había adaptado a mis planes. Eldar se sorprendió de lo bien que lo gestionaba. Sonreí en secreto. Después de todo, la casa del general era pequeña. Y aunque las pocas doncellas hermosas tuvieran sus propios planes, serían insignificantes a los ojos de la familia Margaret. Por no hablar de mi vida pasada. Allí había soportado luchas de poder mucho más despiadadas y complejas. Me había despertado de una pesadilla. Mi hermana mayor había estado comprometida con los Eldar desde la infancia. Pero Eldar se había ido a la guerra con su padre. Y al regresar, años después, de repente lo acompañó un niño. Corrieron rumores por la capital de que el niño era fruto de una aventura entre un Eldar y una prostituta militar. Naturalmente. A mi hermana mayor le pareció repugnante. Y se negó a ser la madrastra del hijo de una prostituta. Pero Eldar había ascendido a una posición tan alta que ni siquiera mi padre y mi madre se atrevieron a romper el compromiso. Así que tramaron un plan para cambiar de novias. Y mi hermana mayor se había acercado en secreto a Theodore. El erudito más destacado. Su familia era pobre. Y estaba ansioso por casarse con la familia Margaret. En mi pesadilla, descubrí el cambio desde el principio. Y causó un gran revuelo para revertirlo. Por lo tanto, también era un porqué. No entendía por qué Theodore se había vuelto tan resentido de repente. Y estaba asqueado de mí. Lo único que sabía era que, desde el día siguiente, empezó a desfilar con sus concubinas por la mansión. Estaba atrapada en una interminable batalla política doméstica. Pasé de ser una niña inocente a una esposa amargada. Hasta que descubrí que estaba embarazada. Y pensé que por fin tenía a alguien en quien confiar el resto de mi vida. Pero cuando fui corriendo a la casa de campo de Theodore para sorprenderlo. Lo encontré a él y a mi hermana mayor abrazados, aturdidos. Entré en pánico e intenté correr, pero pisé un gatillo sin querer. Ambos volvieron a la realidad y me vieron. Mi hermana mayor gritó de miedo. Theodore. Nunca debemos dejar que los Eldar sepan de nosotros. Y fue entonces cuando Theodore me atravesó el vientre con una espada. Un cadáver. 2 vidas. Al despertar de la pesadilla, lo primero que hice fue romper el compromiso con la familia de Theodore. Pero mi padre y mi madrastra se negaron, diciendo que era una desagradecida. Y hasta mi abuela. ¿Quién estaba más cerca de mí? Intentó persuadirme. Yo había intentado consolarme. Me preguntaba si todo era solo un sueño. Y si tal vez nada de lo que temía se haría realidad. Pero uno a uno. Los acontecimientos de mi vida pasada empezaron a resurgir. Mi hermana mayor insistió en casarse el mismo día que yo. A menudo le susurraba a mi criada personal, Elsuire Ra. Y Theodore intercambiaba miradas coquetas con ella cada vez que visitaba a la familia Margaret. Por fin. Estaba segura de que no era solo una pesadilla. Fue mi aterradora vida pasada. Ya que no pude escapar del destino del matrimonio. Esta vez. Decidí seguirles la corriente y seguir su plan. Les conseguiría lo que querían. En mi vida pasada. El matrimonio de mi hermana mayor con un Eldar no había sido feliz. Y peleaba constantemente con Kael. Pero también me lo preguntaba. No importa lo infeliz que sea.
¿Podría realmente terminar con un solo Dan hasta que se pierdan vidas? ¿Y qué hay de mi hermana mayor y Teodore? ¿Esta pareja de amantes desventurados? En esta vida. Sin nadie que interfiera. ¿Hasta dónde llegarían? Mientras yo estaba absorto en mis pensamientos, se oyó un alboroto afuera. Kael probablemente estaba haciendo sus travesuras habituales de trepar árboles y cazar pájaros. Suspiré y salí. Gritando al árbol. Kael. ¿Terminaste tus lecciones de hoy?, refunfuñó Kael. Deja de molestarme. Sí, habiendo cumplido mi obsesión, no te molestaré. Pero cuando tu padre llega a casa y te revisa la tarea. No te castigaré. ¿Eres pesado o qué? Simplemente no me gusta estudiar. Tu tarea también es mala. De lo contrario, ¿por qué te odia tanto tu padre? Jade jadeó y se apresuró a detenerlo. Joven amo. No le hable tan irrespetuosamente a la señora. ¿Y qué si lo hago? En esta casa. Mi padre es el más alto. Y yo soy el segundo. ¿Quién se cree que es? Jade me miró nerviosa. Señora. Los niños no saben nada. Por favor, no se lo tome a pecho. Está bien. Sonreí levemente. No se equivoca. No estaba seguro de si Kael solo decía tonterías para humillarme o si había percibido algo en la actitud de la familia Márgara durante el cambio de novia. Mi padre sí. En efecto. No me quería. De todas las hijas ilegítimas, yo era a quien más despreciaba. Mi madre no había sido más que una criada para mi abuela. Y mi padre la había forzado estando borracho. Cuando yo nací. Mi padre no solo me negó, sino que también sospechó que yo era fruto de una aventura entre mi madre y otro hombre. Desesperada, mi madre se quitó la vida. Y solo entonces mi abuela, curiosa, me tomó y me descrió. Así que cuando mi hermana mayor se negó a casarse con un miembro de la casa del general como madrastra, mi padre, como era de esperar, me eligió primero. Sin importar mi edad. Y sin tener en cuenta que Eldar era 10 años mayor que yo. ¿Quién se cree que es?, pregunté. Te mostraré quién cuenta como quién. ¿El segundo al mando de la casa del general? De repente. La voz de Eldar me interrumpió a mis espaldas. Me sacó de mis pensamientos. Padre. Kael refunfuñó mientras bajaba del árbol. Tras unas palabras de reprimenda. El chico se fue a hacer sus deberes, malhumorado. Estaba a punto de quitarle la capa a Eldar cuando de repente me levantó en brazos. Se dirigió a nuestra habitación. Las criadas detrás de nosotros soltaron risas. Tras un breve momento de pánico, rápidamente le rodeé el cuello con los brazos y ajusté mi postura para parecer sumisa y ansiosa. Eldar. Normalmente tan ocupado con asuntos militares, y ahora con 30 y tantos y un hijo. Nunca me había parecido un hombre con tanta vitalidad. Pero bueno. Estaba bien. Necesitaba aprovechar la oportunidad antes de que se cansara de mí. A medida que la pasión crecía. Me acurruqué cerca del oído de Eldar. Bajé la voz suavemente. General. Según la tradición, después de la boda de una hija, ésta debe visitar la casa de sus padres con su esposo. ¿Tienes tiempo para eso? Eldar permaneció en silencio. Me observaba en silencio. Su posición actual. Sería comprensible que no quisiera lidiar con tales formalidades con la familia Margrave. En mi vida pasada, los Eldar nunca habían acompañado a mi hermana mayor en tales visitas. Mantuve una sonrisa en mi rostro. Pero por dentro, ya estaba planeando mi siguiente paso. De repente, solo de cabeza. Sentí calor en la frente. Eldar me besó suavemente y luego se apartó. Parece que lo he descuidado. No nos molestaremos con eso hoy. Pero mañana por la mañana. Que los sirvientes preparen los regalos. Iré contigo y con nuestro hijo. Le di las gracias repetidamente. Después de que Eldar se durmiera, extendí la mano para tocarme la frente. Y mi corazón de repente se aceleró un poco.
Al día siguiente, cuando regresamos con la familia Margrave. No estaba segura de si fue casualidad, o porque la noticia ya se había filtrado. Pero mi hermana legítima y Teodore también estaban allí, charlando afectuosamente con mis padres en el recibidor. Cuando Eldar y Kael entraron, mi padre se levantó apresuradamente para recibirlos y ordenó que trajeran las sillas. Kael miró a su alrededor con una expresión extraña. «Mamá, ¿por qué no te trajeron una silla?» La sala se quedó en silencio al instante. No pude evitar reírme por dentro. La primera vez que Kael me llamó mamá fue en una situación así. ¿Por qué no me trajeron una silla? Claro. Era porque papá siempre me ignoraba. La hija ilegítima. Los comentarios de Kael parecieron devolver a su padre a la realidad. Pase lo que pase. Ahora era la dueña de la finca del general. Él ordenó rápidamente 3 sillas. 3 sillas. Solo entonces nos sentamos los 3. La expresión de mi hermana legítima era sutil mientras acariciaba suavemente su vientre ligeramente redondeado. Lumina. Tener un hijo es realmente reconfortante. Espero que este bebé también sea un buen hijo que honre a sus padres. Sus palabras fueron, sin duda, un insulto velado. Insinuaban que Kael no era mi hijo biológico, y que yo simplemente estaba haciendo el papel de madrastra. Estaba a punto de replicar cuando Kael habló más rápido que yo. ¿Estás diciendo que tener una hija no es ser filial? ¿Será que tú misma no fuiste una hija filial? Y por eso te sientes así. El rostro de mi hermana se volvió frío. Y Teodore golpeó la mesa con el puño. Enfurecido. Pequeño amo. Ten cuidado con tus palabras. Parece que la familia del general da demasiada importancia a las artes marciales y descuida la etiqueta con los eruditos. Margaret es tu tía. ¿Cómo puedes hablarle así? Kael hizo pucheros. Y Eldar bebió su té con calma. ¿De repente Teodore recuerda la etiqueta? El día de nuestra boda. Parece que la familia Teodore ni siquiera hizo una reverencia en el salón. Fueron directos a la reunión con el ritual ancestral. ¿Sabes qué es la etiqueta entonces? Teodore guardó silencio. Kael resopló y añadió. Tío y Pau. ¿Tienen problemas de vista? Mi madre es mucho más guapa que mi tía. ¿Cómo se equivocaron con la novia la noche de bodas? ¿O fue intencional? Mi hermana legítima temblaba de ira. Debía de ser la primera vez que la trataban así en su propia casa. Mi madrastra rápidamente le dio un codazo a papá, indicándole que interviniera. Justo cuando estaba a punto de hablar, Eldar intervino. He oído que a mi suegro le encanta el té. Su Majestad me regaló hace poco un telonjín antes de la lluvia. Y hoy le traje un poco como regalo. Espero que a mi suegro no le importe. ¿Cómo me atrevo? Gracias, general. Mi padre no se atrevió a decir ni una palabra más. En ese momento entró un sirviente y avisó, la anciana ha llegado. La tensión incómoda en la sala finalmente se disipó. Mi hermana legítima parecía haber recuperado la compostura. Viendo que tú y el general son tan cercanos. Yo como tu hermana puedo estar tranquila. Pero aún así debes tener cuidado en el futuro. El general no es de los que se andan con formalidades. ¿Quién sabe? Quizás algún día aparezca el hijo de otra bailarina o de una criada. ¡Ay, ay! Mi memoria. Olvidé que tú también naciste de una criada. Kael se burló. Tía. Deberías preocuparte por ti misma. ¿Quién sabe? Quizás tu marido traiga a casa al hijo de una amiga de la infancia algún día. Antes de casarse. Vi a mi tío discutiendo con una mujer en la calle. Ella insistía en que era su novia de la infancia. El rostro de mi hermana legítima se ensombreció de inmediato. Y ella miró fijamente a Teodore. Él explicó apresuradamente, Margaret. Era solo una vieja vecina del campo. Eldar se burló. Una vecina. Pero he oído que Teodore una vez se comprometió con ella. Mi hermana legítima apretó los puños. Estaba a punto de presionar más cuando mi abuela llegó a la puerta.
Todos se pusieron de pie para saludarla. Mi abuela me hizo señas de repente para que me acercara. Lumina. Ven aquí. Olvidé darte parte de tu dote. Salí con ella. Y detrás de mí podía oír la voz resentida de mi hermana legítima. La abuela siempre le da lo mejor a Lumina. ¿Cómo es que olvida que soy la hija legítima de la familia de Margaret? La abuela me miró con una sonrisa de impotencia. Me indicó que no le hiciera caso. Caminamos hasta el pabellón del jardín trasero. Y mi abuela sacó de la manga un brazalete de oro con un fénix y me lo entregó. Lumina. ¿Cómo te va en la finca de Gemmel? ¿Te han maltratado? Estoy bien. Eldar es muy considerado conmigo. Y Kael es un poco travieso. Pero no es demasiado rebelde. Abuela. Esta pulsera de oro fue un regalo de la emperatriz viuda. La dote que me diste fue mucho más rica que la de mi hermana. Y de verdad que no puedo aceptar esta pulsera. Abuela. Sin embargo. Insistió en ponérmelo. Suspiré. Abuela. ¿Sabes lo del cambio de sedán? No. La expresión de la abuela se tornó arrepentida. Lumina. No culpes a tu abuela. Estaba pensando en la familia Margaret. Sonreí con dulzura. ¿Cómo podría culparte? Abuela. Eres la única de la familia Margaret que ha sido amable conmigo. Pase lo que pase. Te lo pagaré y te honraré. Sin embargo, ahora que soy la dueña de la finca del general, naturalmente planearé su patrimonio por encima de todo. La abuela me miró largo rato antes de suspirar también. Lo supe desde el momento en que me casé. Nuestro vínculo entre abuela y nieta se desvanecería gradualmente. En mi vida pasada, cuando sufrí bajo el yugo de la familia Teodore, le rogué a mi abuela incontables veces, con la esperanza de que convenciera a mi padre de divorciarse. Pero mi abuela siempre me decía que pensara en el panorama general. Sabía que me compadecía y se compadecía de mí. Pero como cabeza de familia. El honor de la familia Margaret siempre pesaría más en su corazón que mi propio bienestar. Tras terminar nuestra conversación, planeé llamar a Eldar y Kael para que se fueran. Pero mi hermana legítima me bloqueó el paso primero. Se quedó mirando el brazalete de oro en mi muñeca. Furiosa. Tu abuela te regaló esta pulsera, Lumina. No te desanimes. ¿Qué se siente ser madrastra? Sobre todo para Kael. El hijo de una prostituta militar de baja estofa. Miré a la pequeña figura escondida en el rincón y sonreí. Como hija de una criada, ¿no sería justo que fuera madrastra del hijo de una prostituta militar? El estatus de las personas nunca se determina por la ascendencia. Kael puede tener un temperamento infantil. Pero como su padre. Es valiente y responsable. Aunque nunca tenga hijos biológicos. Si un buen hijo como él me llama madre, me conformaré. Mi hermana legítima se quedó sin palabras. Seguí provocándola. Hermana. Deberías volver a investigar el asunto del amor de la infancia de la familia Teodore. La madre de Kael claramente soy yo. Pero un día, si Teodore trae un hijo a casa, ¿serás su única madre? ¿Serás la única dama de la familia Teodore? No dejes que se rían de ti después. Su rostro palideció con destreza. Y ni siquiera replicó antes de darse la vuelta y marcharse furiosa. No pude evitar sonreír. Después de que Eldar se durmiera, Kael. Extendí la mano para tocarme la frente. Y mi corazón de repente se aceleró un poco. Al día siguiente, cuando volvimos con la familia Margrave, no estaba seguro de si fue casualidad o porque la noticia ya se había filtrado. Pero mi hermana legítima y Teodore también estaban allí, charlando afectuosamente con mis padres en el recibidor. Cuando Eldar y Kael entraron, mi padre se levantó apresuradamente para saludarlos y ordenó que trajeran las sillas. Kael miró a su alrededor con una expresión extraña. Madre. ¿Por qué no te trajeron una silla? La sala se quedó en silencio al instante. No pude evitar reírme por dentro. La primera vez que Kael me llamó madre fue en una situación así.
¿Por qué no me trajeron una silla? Claro. Fue porque mi padre siempre me ignoraba. La hija ilegítima. Los comentarios de Kael parecieron devolver a mi padre a la realidad. No importaba lo que pasara. Ahora era la dueña de la finca del general. Él ordenó rápidamente. 3 sillas. 3 sillas. Solo entonces nos sentamos los 3. La expresión de mi hermana legítima era sutil mientras acariciaba suavemente su vientre ligeramente redondeado. Lumina. Tener un hijo es realmente reconfortante. Espero que este bebé también sea un buen hijo que honre a sus padres. Sus palabras fueron, sin duda, un insulto velado. Insinuando que Kael no era mi hijo biológico. Y que yo solo estaba haciendo de madrastra. Estaba a punto de replicar cuando Kael habló más rápido que yo. ¿Estás diciendo que tener una hija no es ser filial? ¿Será que tú misma no fuiste una hija filial? Y por eso te sientes así. El rostro de mi hermana se volvió frío. Y Teodora dio un puñetazo en la mesa. Enfurecida. Pequeño amo. Sé cauteloso con tus palabras. Parece que la familia del general da demasiada importancia a las artes marciales y descuida la etiqueta con los eruditos. Margaret es tu tía. ¿Cómo puedes hablarle así? Kael hizo pucheros. Y Eldar bebió su té con calma. ¿De repente Teodora recuerda la etiqueta? El día de nuestra boda. Parece que la familia Teodora ni siquiera hizo una reverencia en el salón. Fueron directos a la reunión con el ritual de los antepasados. ¿Sabes qué es la etiqueta entonces? Teodora guardó silencio. Kael resopló y añadió, Kio, ¿tienes problemas de vista? Mi madre es mucho más guapa que mi tía. ¿Cómo te confundiste con la novia la noche de bodas? ¿O fue intencional? Mi hermana legítima temblaba de ira. Debía de ser la primera vez que la trataban así en su propia casa. Mi madrastra rápidamente le dio un codazo a papá. Le indicó que interviniera. Justo cuando estaba a punto de hablar, Eldar intervino. He oído que a mi suegro le encanta el té. Su Majestad me regaló hace poco un telonjín de antes del reinado. Y hoy le traje un poco como regalo de vuelta. Espero que a mi suegro no le importe. ¿Cómo me atrevo? Yo. Gracias. General. Papá no se atrevió a decir ni una palabra más. En ese momento entró un sirviente y anunció que la anciana había llegado. La tensión incómoda en la sala finalmente se disipó. Mi hermana legítima parecía haber recuperado la compostura. Viendo que tú y el general son tan cercanos. Yo como tu hermana puedo estar tranquila. Pero aún así debes tener cuidado en el futuro. El general no es de los que se andan con formalidades. ¿Quién sabe? Quizás algún día aparezca el hijo de otra bailarina o de una criada. ¡Ay, ay! Mi memoria. Olvidé que tú también naciste de una criada. Kael se burló. Tía. Deberías preocuparte por ti misma. ¿Quién sabe? Quizás tu marido traiga a casa al hijo de una amiga de la infancia algún día. Antes de casarse. Vi a mi tío discutiendo con una mujer en la calle. Ella insistía en que era su novia de la infancia. El rostro de mi hermana legítima se ensombreció de inmediato. Y ella miró fijamente a Teodore. Él explicó apresuradamente, Margaret. Era solo una vieja vecina del campo. Eldar se burló. Una vecina. Pero he oído que Teodore una vez se comprometió con ella. Mi hermana legítima apretó los puños. Estaba a punto de seguir adelante cuando mi abuela llegó a la puerta. Mientras todos se ponían de pie para saludarla, mi abuela me hizo señas para que me acercara. Lumina. Ven aquí. Olvidé darte parte de tu dote. Salí con ella. Y detrás de mí, oí la voz resentida de mi hermana legítima. La abuela siempre le da lo mejor a Lumina. ¿Cómo es que olvida que soy la hija legítima de la familia Margaret? La abuela se volvió hacia mí con una sonrisa de impotencia, indicándome que no le hiciera caso. Caminamos hasta el pabellón del jardín trasero.
Y mi abuela sacó de la manga un brazalete de oro con un fénix y me lo entregó. Lumina. ¿Cómo te va en la finca del general? ¿Te han maltratado? Estoy bien. Eldar es muy considerado conmigo. Y Kael es un poco travieso. Pero no es tan rebelde. Abuela. Este brazalete de oro fue un regalo de la emperatriz viuda. La dote que me diste fue mucho más rica que la de mi hermana. Y de verdad que no puedo aceptar esta pulsera, abuela. Sin embargo, insistió en ponérmelo. Suspiré. Abuela. ¿Sabes lo del cambio de sedán, verdad? La expresión de la abuela se tornó arrepentida. Lumina. No culpes a tu abuela. Estaba pensando en la familia Margaret. Sonreí con dulzura. ¿Cómo podría culparte? Abuela. Eres la única de la familia Margaret que ha sido amable conmigo. Pase lo que pase. Te recompensaré y te honraré. Sin embargo, ahora que soy la dueña de la finca del general, naturalmente planificaré el patrimonio del general por encima de todo. Mi abuela me miró largo rato antes de suspirar también. Lo supe desde el momento en que me casé. Nuestro vínculo entre abuela y nieta se desvanecería gradualmente. En mi vida pasada, cuando sufrí bajo el cuidado de la familia Teodore, le había rogado a mi abuela incontables veces, con la esperanza de que convenciera a mi padre de divorciarse. Pero mi abuela siempre me decía que pensara en el panorama general. Sabía que me compadecía y se compadecía de mí. Pero como cabeza de familia, el honor de la familia Margaret siempre pesaría más en su corazón que mi propio bienestar. Tras terminar nuestra conversación, planeé llamar a Eldar y Kael para que se fueran. Pero mi hermana legítima me bloqueó el paso. Se quedó mirando el brazalete de oro en mi muñeca. Furiosa. Mi abuela te regaló este brazalete. Lumina. No te sientas demasiado satisfecha contigo misma. ¿Qué se siente ser madrastra? Sobre todo para Kael. El hijo de una prostituta militar de baja estofa. Miré a la pequeña figura escondida en el rincón y sonreí. Como la hija de una criada. ¿No es justo que sea madrastra del hijo de una prostituta militar? El estatus de las personas nunca se determina por linaje. Kael puede tener un temperamento infantil. Pero como su padre. Es valiente y responsable. Aunque nunca tenga hijos biológicos, si un buen hijo como él me llama madre. Estaré contento. Mi hermana legítima se quedó sin palabras. Seguí provocándola. Hermana. Deberías investigar el asunto del amor de la infancia de la familia Teodore. La madre de Kael, sin duda, soy yo. Pero un día, si Teodore trae un hijo a casa, ¿serás su única madre? ¿Serás la única dama de la familia Teodore? No dejes que se rían de ti después. Su rostro palideció con destreza. Y ni siquiera replicó antes de darse la vuelta y marcharse furiosa. No pude evitar sonreír. Gracias a los esfuerzos de Eldar y míos. 3 meses después, el médico confirmó mi embarazo. Kael estaba encantado y de inmediato nos llevó a Eldar y a mí a una taberna para celebrar. Sin embargo, en el camino presenciamos una escena verdaderamente absurda. Mi hermana legítima estaba golpeando a una mujer con una vara de bambú, haciéndola arrastrarse indefensa por la calle. ¡Qué descarada! Intentando seducir a mi marido. Tú también eres de buena familia. ¿No te da vergüenza? Rápidamente le tapé los oídos a Kael. Como había bastantes curiosos, Eldar me agarró del brazo y negó con la cabeza, indicándome que no me involucrara. Cuando llegamos a la taberna, miré por la ventana y vi a Teodore llegar apresuradamente y llevarse a mi hermana, poniendo fin a la escena. Pero fruncí el ceño confundida. Si no me equivocaba, era el estómago de mi hermana. ¿Estaba plana? ¿Cómo era posible? Ya debería tener al menos 6 o 7 meses de embarazo. Al ver mi confusión, Eldar finalmente suspiró. Iba a ocultarte esto para no preocuparte. El mes pasado, tu hermana pilló a Teodore en un bosque apartado, teniendo una aventura con una mujer. Durante la pelea, el niño. No sobreviví.
De repente sentí un escalofrío inquietante. Pensé en la trágica escena de mi vida pasada, donde una espada atravesó un cuerpo y una vida. Mis extremidades se enfriaron. Eldar me calentó las manos con suavidad y me dijo que no le diera vueltas ni me involucrara. Bajé la mirada. Miré mi vientre ligeramente redondeado. Y suspiré profundamente. Esa noche, mi carruaje se detuvo en una esquina tranquila. Después de un rato, la cortina del carruaje se levantó. Y mi hermana legítima entró con expresión fría. Lumina, ¿por qué me invitaste a salir en secreto? Saqué un sobre lleno de campanillas de plata de mi pecho y se lo di. Supe que el otro día fuiste a pedir dinero a la familia Margaret. ¿No te dieron nada? La ira se reflejó en los ojos de mi hermana al instante. ¿Qué? ¿Estás aquí para ver mi desgracia? Lumina, ahora estás en el centro de atención. El público duda de ti. Tu hijastro es obediente. Y estás embarazada. ¿Pero lo sabes? La única razón por la que tienes una vida tan buena es porque cambié el sedán. De lo contrario, este desastroso matrimonio con la familia Teodore debería haber sido tuyo. Mientras hablaba, sus ojos se enrojecieron. Si hubiera sabido que sería así, bien podría haberme convertido en madrastra. Al menos no habría perdido a mi propio hijo. Me burlé fríamente. Cada persona tiene un temperamento diferente. Si hubieras elegido ser madrastra, quizá no habrías tenido el día de hoy. ¿Quién sabe? Podría haber sido otro matrimonio desastroso. En mi vida pasada, tras casarme con un Eldar, mi hermana legítima tampoco fue feliz. Los Eldar dormían en el cuartel todas las noches y más tarde incluso trajeron a Cal a vivir allí. Se casaron con concubinas y nunca regresaron a la propiedad del general. Y mi hermana legítima aprovechó esos huecos para tener una aventura con Teodore. Pensando en estas cosas, tanto de esta vida como del pasado, suspiré de nuevo, agitando el sobre en mi mano. ¿Lo quieres? ¿O no? Apretó los dientes y me lo arrebató. Sonreí. Margaret, ¿sabes por qué papá y mamá ni siquiera te dieron unos cientos de toallas? Se quedó paralizada y meneó la cabeza, confundida. Porque han estado ocupados preparando la dote de tu segundo hermano y comprando un puesto oficial para tu tercer hermano. Necesitan dinero por todas partes. Margaret, por mucho que te mimen, ¿pueden consentirte más que nuestros hermanos? Siempre te comparas con nosotros. Las hijas ilegítimas. ¿Pero por qué no compiten con esos medio hermanos? Claro. Comparados con nosotros. Eres su tesoro. Pero frente a esos hombres. ¿Qué eres? ¿De verdad ves con claridad tu posición en la familia? Teodoro te ha torturado. Llorando todos los días por el divorcio. ¿Pero alguna vez te han tratado bien tus padres? No. Porque no te hacen caso. Teodore se ha vuelto aún más irrespetuoso. ¿Verdad? El rostro de mi hermana legítima cambió entre la ira y el silencio. Y se sumió en profundas reflexiones. Nuestra conversación se mantuvo privada. Y nadie más se enteró. Desde ese día, la gente de la capital empezó a notar que la esposa del erudito más destacado parecía tener un temperamento completamente distinto, mucho más dócil y humilde. Incluso tomó la iniciativa de ayudar a su esposo a elegir concubinas. En poco tiempo, esta pareja parecía haber restaurado la armonía que tuvieron al casarse. Pero justo cuando la vida de la esposa del erudito parecía mejorar, este enfermó repentinamente. Sudando profusamente y sin poder levantarse de la cama. Circulaban rumores de que se debía al libertinaje de Teodore, que había arruinado su salud. Mi hermana legítima estuvo a su lado día y noche. Preparaba sopa y medicinas personalmente. Y visitaba el templo todos los días, arrodillándose y ofreciendo grandes sumas de dinero. Esta reputación de esposa devota pronto se extendió por toda la capital. Desafortunadamente, habiendo cumplido poco después, Teodore falleció a pesar de todos los esfuerzos. El día del funeral.
Mi hermana legítima se desmayó de dolor. Casi se estrella contra el ataúd. Cuando la emperatriz viuda se enteró de esto, la admiraba y la compadecía. Le otorgó un título nobiliario. Eldar me lo contó. Con mi fecha de parto acercándose, rara vez salía. Mientras él me frotaba las manos con aceite esencial. Mencionó la noticia casualmente y luego preguntó, si estuvieras en el lugar de Margaret, ¿qué harías? Respondí con sinceridad. Probablemente no lo habría hecho tan bien como ella. Soy mucho más tonto que ella. Eldar sonrió. Eso es porque no tienes una hermana que te guíe. Me quedé paralizada por un momento. Y me encontré con su mirada divertida. Al darme cuenta de que todos mis tratos secretos con mi hermana legítima no habían escapado a los Eldar. La mirada penetrante del general. Más tarde, oí que mi hermana legítima solía volver a la familia Margaret. Hasta que mis padres empezaron a insinuarlo. Como esposa noble. Debería ayudar a mantener a los hermanos de la familia. Pero mi hermana legítima pronto dejó de visitar a la familia Margaret. Un día, cuando volví a visitar a mi abuela con un regalo, la oí suspirar. Dijo que mi hermana legítima ya era muy poco filial. No supe qué responder a eso. Poco después mi hermana legítima abandonó la capital. La última noticia que supe de ella fue una carta que me envió. En la que decía que planeaba establecerse en el sur y emprender un pequeño negocio. Le respondí para desearle lo mejor en el futuro. Cuando nació mi hija, la finca del general se llenó de alegría. Kyle incluso peleó con las nodrizas para sostener a su hermanita. Se palmeó el pecho. Sus ojos brillaban con determinación. Prometió que estudiaría y practicaría artes marciales con diligencia cuando fuera grande. Para darle un buen ejemplo a su hermana, Eldar y yo intercambiamos una sonrisa. Nuestro pequeño alborotador ya empezaba a dar señales de ser un hermano mayor responsable. Con la llegada de la joven, los Eldar organizaron la incorporación de nuevas doncellas y sirvientes a la casa. Un día, escuché a Jade instruyendo a los recién llegados. Lo más importante de ser sirviente es la lealtad. Luego viene la agilidad. Y sobre todo, nunca chismear. De lo contrario. Una criada curiosa preguntó, si no, ¿qué pasará? Jade tenía una expresión severa en el rostro. Si no, ¿qué pasará? La señora los enviará a todos a alimentar a los tigres. Las jóvenes, asustadas por sus palabras, se revolvió presa del pánico. Solo entonces Jade estalló en carcajadas. Admitió que solo les estaba tomando el pelo. Nuestra señora es muy amable. Sin duda, la mejor de toda la capital. Yo también me reí. Jade había usado mis palabras casuales de antes para asustar a los demás. Pero la verdad era que no solo la estaba molestando. Los que me traicionaron entonces, incluyendo a Elwira, no tuvieron un buen final. Pero esas nimiedades no hacían falta contárselas a la tonta Jade. Llegó otra primavera. Y yo llevaba a mi hija. Caminando junto a Eldar y Kael. Nuestra familia de 4 se dirigía al templo de la montaña Lin para recibir una bendición. Al llegar al algarrobo cubierto con tela roja, deseamos deseos. Eldar se giró de repente para mirarme. Lumina. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos? Antes de que pudiera responder, Kael saltó. Lo recuerdo. Papá. Cuando viste a mamá, te quedaste ahí parado, mirándola fijamente. Pensé. ¿Cómo pudiste estar tan aturdido? Tenías tan buena reputación en el ejército por no ser aficionado a las mujeres. Eldar le dio un ligero golpe en la frente. No fue su belleza lo que me llamó la atención. Unos meses antes de casarnos, fui al templo de la montaña Ling a orar por la salud del emperador. Cuando pasé junto a este algarrobo, se le cayó una tela roja. La recogí y vi un pequeño cuadro de una mujer. Mientras hablaba, Eldar me miró de reojo. Parecía un poco avergonzado. Me sorprendió. No llevaba también en la tela roja una inscripción como «Que tu corazón sea como el mío». ¿Y nunca traiciones nuestro anhelo?
Eldar asintió rápidamente. Exactamente. ¿Podría ser tuya esa tela roja? Cuando te vi ese día, pensé que te parecías un poco a la mujer del cuadro. Pero pensé que era solo una coincidencia. Me sonrojé. Era mío. Antes de casarnos, vine aquí a orar por un buen matrimonio. Esperando que mi futuro esposo y yo fuéramos de un solo corazón. Bueno. Supongo que ese deseo se ha hecho realidad. Eldar sonrió. Después de recogerlo, lo volví a colgar en el árbol. Puede que todavía esté allí. Kael, emocionado, nos instó a trepar al árbol para encontrar una tela roja. Eldar se unió felizmente a él. ¿Y los dos? Padre e hijo. Trepé al árbol. Busqué torpemente la tela. Sonreí mientras miraba hacia abajo y jugaba suavemente con mi hija. ¿En serio, en serio? ¿Cuántas coincidencias hay en este mundo? Cariño. ¿No lo crees? Claro. El bebé que llevaba en brazos no entendía lo que decía. Ese año. Tras decidir casarse con un Eldar. Ya estaba esperando en el templo de la montaña Lin. Guiado por recuerdos de mi vida pasada, cuando Eldar pasó junto al algarrobo. Lancé la tela roja al viento. Lo vi recogerla y noté la sorpresa en su rostro al ver a la mujer del cuadro. ¿Cómo no podía creer que era el destino? En esta vida. La mayoría de las cosas no salen según lo planeado. Pero con una planificación cuidadosa, quizás se puedan compensar algunas de esas pérdidas. En definitiva. Esta vida. Soy feliz. La llovizna de septiembre traía un toque de frío. Me empapaba la ropa y me hacía sentir mucho frío. Estaba en el puente más largo de la ciudad. Con el río caudaloso fluyendo bajo mí. Los transeúntes a mi alrededor susurraban entre sí. Señalaban y miraban fijamente. Estaba claramente ansioso por ver cómo se desarrollaba el drama. A nadie en este mundo le importaba la tristeza que sentía. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Narciso. Divorciémonos. Mirando el deslumbrante signo de exclamación rojo, sonreí con amargura. Cerré los ojos y salté. Y una sensación instantánea de ingravidez me invadió. Mientras caía. Me vinieron a la mente escenas de mi vida con Narciso. Conocí a Narciso cuando entré a la universidad a los 19. A los 20. Durante mi segundo año, acepté su confesión. A los 21 años. Descubrí que tenía una amante. Lo vi arrodillarse ante mí suplicándome desesperadamente. Decidí perdonarlo. A los 23 años, tuve una pelea con mi familia por su culpa. A los 24 años me casé con Narciso. Ese mismo año. Descubrí que me engañaba otra vez. Para entonces, ya estaba embarazada. Y cedí una vez más. Pero cada compromiso no logró el arrepentimiento sincero de Narciso. Me maltrataba cada vez más. Desde que se casó, Narciso había llevado la vida de un esclavista. Y yo era el esclavo negro que él esclavizó. Perdí mi juventud en el juego. Me peleé con mi familia. E incluso trabajó duro para lograr sus supuestos sueños. Al final, planeó venderme a Myanmar con su amante. Afortunadamente, tras conocer a Wan Tsai, descubrí su plan con antelación y lo expuse. Pero en lugar de sentirse culpable, montó en cólera. Toda mi confianza y apoyo a lo largo de los años solo se habían traducido en este sombrío signo de exclamación rojo. Y todo lo que tenía fue destruido. El agua fría del río me envolvió. Y finalmente, todo se desvaneció en la nada. Cuando volví a abrir los ojos, recordaba aquel día de mi segundo año cuando Narciso se me confesó. Todo estaba a punto de reescribirse. Los espectadores se reunieron en círculo. En el centro de la multitud se encontraba Narciso. Sosteniendo un ramo de rosas. Alto y guapo. Narciso era un completo canalla. Pero también era un galán muy conocido. Me vino a la mente una frase: una bestia con ropa humana. Me miró con una sonrisa. Pareces gentil y segura. Thalía. Sé mi novia.
Siempre te trataré bien. Al escuchar estas palabras, no pude evitar burlarme por dentro. ¿Tratarme bien? Esa fue la broma más grande de la historia. Estaba bien que fuera ingenua en mi vida pasada. Pero esta vez, si volviera a cometer los mismos errores, me daría una bofetada. Narciso me miró con expresión de desconcierto. Confundida por mi mirada sarcástica. Thalía ya había mostrado interés en él. ¿Por qué de repente parecía otra persona? Entre los cánticos de la multitud, unámonos. Reúnanse. Me quedé allí parado sonriéndole fríamente a Narciso. Parecía aburrido. Ni hacía ni decía nada. No tenía prisa. Tenía mucho tiempo para jugar con él. Iba a devolverle todo lo que me había hecho en mi vida pasada. Con el paso del tiempo, las voces de la multitud se fueron apagando poco a poco. Algunos estudiantes empezaron a susurrar entre ellos. ¿Qué pasa? La chica no parece responder en absoluto. Sí, creo que la sesión de Thalía es muy extraña. ¿Lo aceptará o lo rechazará? El ambiente es muy incómodo. Me siento avergonzado por Narciso. Al ver el sudor frío correr por su frente sentí satisfacción. La gente a esa edad era la más impaciente, sobre todo delante de tantos espectadores. Al ver eso, no respondí. Narciso empezó a angustiarse. Esta ansiedad era solo el primer adelanto de la venganza que le serviría en mi nueva vida. Thalía. Dame una oportunidad. Créeme, voy a casa de Filbiet. Te haré feliz todos los días. Narciso intentó parecer enamorado. Pero la ansiedad en sus ojos era evidente. ¿Por qué no responde? ¿No es un honor que le guste al galán del campus? Sí. Si fuera yo, habría aceptado de inmediato y me habría enamorado perdidamente. Unas alumnas que estaban enamoradas de Narciso empezaron a compadecerse de él. Ignoré esas voces. Narciso era un canalla. Y cualquiera que lo quisiera podía tenerlo. Lo siento. No me gustas. Y odio este tipo de confesiones forzadas. Entonces, me di la vuelta y me alejé. Mi fría respuesta fue como un balde de agua fría. Apagó la emoción que nos rodeaba. Había flashes de celulares por todas partes. Algunos tomaban fotos y otros grababan vídeos. La mayoría susurraba con sus compañeros. Pobre Narciso. Eso y la agradecida Thalía. Sí. Al ver a Narciso tan desconsolado, solo quiero ir a abrazarlo. Algunas alumnas que lo conocieron empezaron a compadecerse de él. El ambiente se volvió frío. Pero el rostro de Narciso ardía en rojo. Narciso miró a su alrededor con incredulidad. En ese momento sintió que todos se reían de él. Desde niño, había sido extremadamente popular entre el sexo opuesto debido a su atractivo físico. Esta era la primera vez que una mujer lo rechazaba. Y eso lo había humillado. Se recompuso y agradeció la atención de todos los presentes. Al mismo tiempo parecía perdido pero decidido. Dijo que no se rendiría. Pero en el fondo, no estaba tan sereno como parecía. Thalía. Definitivamente te tendré. ¿Cómo te atreves a rechazarme? Haré que te arrepientas de lo que hiciste hoy. Ya sabía exactamente qué clase de persona era Narciso. Era extremadamente arrogante. Era tan narcisista que creía que todas las mujeres del mundo estarían obsesionadas con él. Ser rechazada era un insulto para él. Así que sin duda haría todo lo posible por conquistarme y luego me descartaría cruelmente. Quería borrar lo que consideraba una humillación. Pero a mí no me importaba. Afrontaría lo que viniera. Entré al dormitorio. En la habitación para 4 personas. Solo Delila estaba allí en ese momento. Cuando me vio entrar, regresó apresuradamente a su cama desde el balcón. Creyó haber ocultado bien sus emociones. Pero aún así noté algo en su expresión nerviosa. Con razón me había estado siguiendo desde nuestro segundo año en mi vida pasada. Nuestra relación había estado bien al principio. Pero luego cambió.
No importaba si tenía razón o no. Ella me refutaba en cuanto hablaba. A menudo invitaba a cenar a las otras dos compañeras de piso, pero a mí nunca. Incluso difundía rumores maliciosos sobre mí a mis espaldas. Thalía. ¿Por qué has vuelto?, respondí con naturalidad. Ay, ay. Narciso acaba de confesarse. Ignoré deliberadamente su pregunta y mencioné a Narciso. La voz de Dalila era suave. Oh. ¿Entonces no estuviste de acuerdo? Sí. No me gusta Narciso. Verla suspirar de alivio. Confirmé mi sospecha. De repente pensé que Dalila y Narciso eran una buena pareja. Uno era un canalla. Y la otra era una mujer resentida. Esperaba que Dalila no volviera a provocarme. Después de todo, no fui su rival amoroso en esta vida. En los días siguientes Narciso me persiguió sin descanso. Pero lo ignoré. Tiré el desayuno y las flores que me había comprado. No me molesté en responderle a sus mensajes de WeChat. Rechacé con frialdad cada una de sus insinuaciones. Entonces, qué suspiro de bienvenida. Empezaron a correr rumores por el campus de que Narciso era mi perrito faldero. Mi querida compañera de piso, Dalila, se puso furiosa al oír estos rumores. Mientras tanto, Narciso se enfadaba y frustraba cada vez más. Su insistencia infantil me estaba causando problemas. Pero sabía que no duraría mucho. Sin duda. Todo salió como esperaba. Como no podía tenerme, decidió arruinarme la vida. Mientras me perseguía, ya había conquistado a Dalila. Las mujeres enamoradas suelen perder el juicio. Dalila creía que su relación con Narciso era un secreto. Pero sus frecuentes risitas y los celos en su mirada al ver que Narciso me prestaba atención, ya lo habían revelado todo. Un día, Dalila fue inusualmente amable conmigo. Finalmente, tras haberme dado cuenta de mi intuición, me dijo que tenía una entrevista de prácticas. Fue en un hotel. Y le preocupaba un poco ir sola. Así que me pidió que la acompañara. Acepté de inmediato y en secreto, activé la función de grabación de mi teléfono. Gracias. Fracasó. No me habría atrevido a ir sola sin ti. Dalila me tomó la mano y me dijo alegremente, no te preocupes. Dalila. Somos compañeras de piso. Por cierto. ¿A qué hotel vas? Sígueme. Luego me llevó al hotel. De camino. Mientras fingía jugar con mi teléfono, nos tomé varias fotos a escondidas. Al llegar a la habitación, me pidió que llamara a la puerta primero mientras se ataba los cordones. La puerta se abrió. Y allí estaba un hombre gordo con traje. En ese momento, Dalila por fin terminó de atarse los cordones. No iba a entrar con ella. ¿Quién sabía qué pasaría ahí dentro? Así que esperé afuera y dejé que Dalila entrara sola a la entrevista. Dalila salió pronto. Como ella lo hizo. Le tomé una foto a escondidas. Siguiendo los rumores de que Narciso era mi perrito faldero. Otro gran rumor se extendió por la universidad. El director ejecutivo de cierta empresa me estaba reteniendo. Este rumor desató una oleada de entusiasmo entre los estudiantes de toda la escuela. Como tema del rumor, yo también lo oí, por supuesto. Miré una serie de fotos que me habían reenviado a mi teléfono. En las fotos estaba en la entrada del hotel. Y un hombre gordo me abría la puerta. Lo ridículo fue que la cara del gordo estaba borrosa. Mientras que la mía era claramente visible. Dalila. Dalila. Estabas dispuesta a borrar el rostro de un desconocido. Pero querías incriminar a tu inocente compañera de piso. Entonces el rumor se extendió como la pólvora por el campus. Y todo el mundo lo sabía. Siempre había sido el mejor estudiante de mi clase. Y como apenas comenzaba el segundo año, era el momento de evaluar y otorgar becas. Acababa de recibir la beca de la universidad. Dalila, por otro lado, había perdido por solo un rango. La lista estaba actualmente en proceso de publicación. Profesor /A.
Creo que el fracaso carece de integridad moral y no merece la beca. Delila se levantó y me denunció delante de toda la clase. Los estudiantes inmediatamente empezaron a susurrar. Al parecer, no había cumplido con mí. Todos habían oído los rumores recientes. ¿Se refiere Delila al rumor de que Thalía está retenida? Supongo que sí. Pero Thalía es una estudiante excelente. ¿Cómo pudo estar involucrada en algo así? ¿Quién sabe? Nunca se sabe lo que hay en el corazón de alguien, solo por su apariencia. La maestra les indicó a todos que guardaran silencio. Mirándome, dijo lentamente: Thalía, seguro que has oído los rumores que corren por la escuela últimamente. ¿Verdad?, respondí con calma. Sí. Al ver mi actitud tranquila y segura, el profesor, con sus años de experiencia docente, empezó a confiar en mí. Thalía, ¿tienes alguna prueba de tu inocencia? Me levanté y miré a la maestra. Dije con calma: claro que tengo pruebas. Pero profesor, ¿por qué debería demostrar mi inocencia? Es Delila quien debe demostrar sus afirmaciones. Llegó a la conclusión de que carezco de integridad moral basándose en un chisme difamado y una sola foto ambigua. Si es que hay algo malo en mi carácter moral, debería presentar pruebas más contundentes, en lugar de que yo tenga que demostrar mi inocencia. Quienes saben de esto piensan que nuestra escuela debería enseñar a los estudiantes a pensar dialécticamente. Mientras que quienes no lo saben podrían pensar que nuestra escuela les enseña a ser detectives. Especulaban maliciosamente sobre sus compañeros basándose en pistas. El profesor asintió. Y los compañeros a nuestro alrededor guardaron silencio absoluto. Dalila, al ver todo esto, saltó de inmediato. Simplemente no puedes demostrar tu inocencia y lo dices a propósito. Miré a Delila y me pareció bastante ridículo. Si me preguntas, tengo que demostrarlo. Entonces sospecho que fuiste tú quien difundió los rumores sobre mí. ¿Cómo vas a demostrarlo? El profesor levantó la mano, indicándonos que guardáramos silencio un rato. La estudiante Delila tiene razón. Quien plantea la pregunta debe aportar las pruebas, no quien es interrogado. Si la estudiante Delila no puede presentar pruebas, entonces el interrogatorio es inútil. Algunos de los compañeros más racionales a mi alrededor me miraron con admiración. Los rumores empezaron con una sola foto. Y mi discurso tranquilo les ganó la aprobación. Delila se puso nerviosa y señaló a la maestra, diciendo: Thalía debió haber conspirado contigo. De lo contrario, ¿por qué la encubres? Casi no pude contener la risa. ¡Qué tonta! Cuando la maestra escuchó las palabras de Delila, las venas de su frente se hincharon. Había sido un maestro íntegro durante tantos años y lo acusaban injustamente sin motivo alguno. Hablé antes de que el maestro pudiera hacerlo. Aunque no quiero caer en el ciclo de autodemostraciones, para salvaguardar la reputación del profesor, demostraré mi inocencia. Mientras hablaba, saqué unas fotos de mi mochila y me acerqué al podio. Delila las miró en mi mano y pareció un poco nerviosa. Profesor, ¿me presta el proyector? El profesor asintió suavemente. Luego: hola Lennon, lo siento. Cogí el micrófono en el patio. Últimamente han corrido rumores en la escuela de que alguien me tiene retenido. Al principio no quise prestarles atención. Pero ahora se está volviendo cada vez más absurdo. Algunos incluso lo usan para cuestionar la reputación del profesor. Ahora lo demostraré. Todos pueden tomar fotos o grabar vídeos. En cuanto terminé de hablar, algunos de los presentes levantaron sus teléfonos. Igual que cuando a la gente se le niega la oportunidad de chismear. Nadie rechazó la oportunidad de exponer la mentira. Primero reproduje la grabación en mi teléfono. Entonces, no había cumplido mi obsesión. Una voz clara sonó. Gracias, Delia. No me habría atrevido a ir sola sin ti. Delila me tomó la mano y dijo alegremente: Está bien, Delila. Somos compañeras de cuarto. Por cierto, ¿dónde está el hotel al que vas?
Sígueme. Después de que terminara la grabación. Se lo dije a todos. Seguro que saben de quién es esta voz. Ese día. Delila tenía una entrevista en un hotel y me invitó a acompañarla. Delila dijo con ansiedad, eso es una tontería. ¿Quién sabe si esta grabación es real? Podría ser falsa. La ignoré y comencé a proyectar las fotos en mi mano. Había unas fotos de Delila y yo camino al hotel. También había una foto de Delila saliendo de la habitación. Dije con tono despectivo. Si la grabación puede ser falsificada. ¿Estas fotos también son falsas? Estudiante Delila. Éramos solo nosotras dos ese día. Creo que tomaste la foto que difundió el rumor de que me estaban cubriendo. Si me estaban cubriendo. ¿Qué hacías apareciendo en esa sala? Hubo un alboroto entre el público. Y todos comentaban este asombroso cambio con sus compañeros. No esperaba que fuera así. Delila es tan escandalosa. Incriminó a su propia compañera de piso. Sí. Una persona así es repugnante. Delila miró todo esto. Su rostro palideció. Lo que quiero hacer es más que esto. Quiero que desenmascare a Narciso. ¿Quién está detrás de todo esto? Con su propia boca. Dije lentamente. Delila, jajaja. Seguro que sabes lo que te pasará si llamo a la policía. Difundir rumores sobre otros es ilegal. Si llamo a la policía, tendrás que esperar unos días. Cuando Delila se enteró de que yo había nacido para llamar a la policía, se puso aún más nerviosa. Sé quién te dio la idea. Tú también eres una víctima. Si me lo dices, investigaré este asunto. Por supuesto. No era una víctima. Pero eso no me impidió engañarla por ahora. Claro. No importa si lo dices o no. En fin. Si llamo a la policía, habiendo cumplido mi obsesión. La policía revisará los registros de chat. Y sabrán quién difundió los rumores sobre mí contigo. Al mismo tiempo. Lo que hiciste viola las normas de la escuela. Incluso es posible que te expulsen. Estoy seguro de que no quieres que todos estos años de estudio sean en vano. ¿Verdad? ¿Vale la pena proteger a alguien que ni siquiera tiene el valor de levantarse ahora? Seguí presionándola. Finalmente, habiendo cumplido mi obsesión, ya no pudo aguantar más. Era Narciso. Me dijo que hiciera esto. Cuando escuché este nombre lo esperaba. No sentía nada por dentro. Pero había otra conmoción a mi alrededor. Narciso. ¿Lo oí bien? ¿No era el admirador de Thalía? Si no puede tenerla. Quiere destruirla. No esperaba a Narciso. Que se ve tan decente. Ser una persona así. Con razón a Thalía no le gusta. Si a alguien le gusta a alguien así. Lo pasarán mal. Por fin, habiendo cumplido este asunto llegó a su fin. Dalila recibió un demérito. Y Narciso también. Mi vida empezó a calmarse. Al mismo tiempo, tras la exposición de este asunto, Delila perdió por completo a sus amigos en la escuela. No soportaba que la señalaran con el dedo. Y finalmente decidió faltar a la escuela. Pero la enemistad entre Narciso y yo no terminó por eso. La vida volvió a la normalidad. Durante esos días, fui a clase y comí con regularidad. Narciso no se había presentado últimamente. Y yo estaba pasando un momento muy agradable. Pero no soy como la protagonista de una novela que simplemente espera a que la otra persona actúe y luego resuelve el problema. Esta vez tomaré la iniciativa. Si todo sale bien. Narciso nunca volverá a aparecer ante mí. De vez en cuando conecto a alguna de sus redes sociales informales usando su cuenta. En mi vida anterior, encontré la contraseña de su cuenta en su teléfono. De hecho, ahora sé todas las contraseñas de sus cuentas. Después de todo, solía engañarme con frecuencia en mi vida anterior. Una mujer que ha sido traicionada a menudo y que inevitablemente despertará sus instintos detectivescos. Al menos a mí me pasa.
Puedo acceder a todas sus plataformas si quiero. Pero hay una laguna en esa plataforma. Varios dispositivos pueden iniciar sesión simultáneamente. Y los registros de chat están sincronizados. A menudo usa la red social para engañarme. Con su rostro atractivo. Tiene mucho éxito en este aspecto. Suele conseguir mujeres a muy bajo precio. Entro en su cuenta cuando tengo tiempo libre y lo veo lanzar una red amplia y atrapar más peces. Interactúa con diferentes mujeres a la vez. La verdad es que estoy bastante sorprendida. Aunque acaba de descubrirse esta cosa despreciable, eso no le impide seguir haciendo cosas así. Recientemente, lo observaba charlando coquetamente con alguien llamada Fleur de Lune. Iba progresando bien. Y supuse que el precio final del trato no sería muy alto. También espero que todo salga bien para poder ajustar cuentas con él. Esta vez, lo estaba viendo charlar con Fleur de Lune. Narciso, cariño, jaja. Enséñame tus fotos. Flor de Luna, enséñame las tuyas primero. Y debería ser una foto sin ropa, avergonzada. Narciso, me temo que mi figura es demasiado buena y te hará babear. Flor de Luna, date prisa. Quiero ver tus abdominales. Narciso, foto. Casi me río al ver sus delgados brazos y piernas. Posando seductoramente. Sí tenía abdominales. Pero era porque estaba muy delgado y tenía muy poca grasa corporal. Quizás Narciso sabía que su figura no era presentable. Así que no censuró su rostro. En cambio, usó una máscara. Era obvio que Fleur de Lune estaba satisfecho con su rostro. Ella le envió con alegría una foto suya que lo redimía. Los vi charlar sobre temas adultos con diversión. De repente, pensé en Dalila. Si no fuera por este tipo. Narciso. Dalila no habría terminado así. Sin embargo, Narciso no extrañaba en absoluto a su amante. En cambio, empezó a charlar alegremente con otra persona. Suspiró. ¿En qué pensaba en mi vida anterior? Fue solo por falta de voluntad. A medida que el precio silencioso que pagué por él seguía aumentando, me volví cada vez más reacio a dejarlo ir. Pensando en esto, estaba aún más decidido a vengarme. Este tipo es una plaga para los que se quedan solos. Un día, Narciso iba a encontrarse con Flor de Luna en persona. Acordaron el precio y quedaron en una cena primero y luego en el hotel. Seguí a Narciso en secreto. Lo vi vestido de forma llamativa y luego llegó a un restaurante cerca de la escuela. Esperando expectante. Entonces salió el barro. Apareció una mujer con un vestido amarillo claro. Me escondí en la esquina y esperé a que salieran. Después de un largo rato, la mujer del vestido amarillo salió del brazo de Narciso. Era evidente que ambos estaban satisfechos. El ambiente era muy armonioso. Como dice el dicho, cuando la gente está bien alimentada y abrigada. Empiezan a pensar en la lujuria. Narciso llevó a Flor de Luna a dar un paseo y luego se moría de ganas de ir al hotel. Los seguí y los vi entrar en una habitación con mis propios ojos. Calculé el tiempo mentalmente y escuché atentamente desde la puerta. El aislamiento acústico de la habitación no era bueno. Y después de un rato, se oían jadeos desde dentro. Me di la vuelta y me fui. Saqué mi teléfono. Hola. Quiero informar que en la habitación de un hotel hay alguien que solicita servicios de prostitución. Sí, no había cumplido mi obsesión. Será mejor que revises el historial de chat del hombre en la plataforma. Me casé con Narciso a los 24. Ese mismo año me enteré de que volvía a tener una aventura. En ese momento, estaba embarazada y comprometida otra vez. Ámame, está bien. Todo salió muy bien. En los días siguientes Narciso no apareció en la escuela. Nadie sabía que lo habían llevado a la comisaría, excepto yo. Volvió a aparecer una semana después. Y entonces, con un suspiro sordo, decidí denunciarlo en la escuela por solicitar prostitución y tener antecedentes penales. Si no ocurre nada inesperado con la sanción que recibió la última vez y este acto ilegal, basta para que la escuela lo expulse.
En los días siguientes Narciso desapareció por completo de esta escuela. Si no ocurre nada inesperado, nunca lo volveré a ver en esta vida. Y empecé a disfrutar de la vida sencilla del campus con total tranquilidad. Caminaba feliz por el campus, con los arces a ambos lados, rojos como el fuego. Ama a los demás, pero ámate a ti mismo primero. El fin.